Bueno, muy buenas noches, bendito y alabado sea el Señor. Nos encontramos una vez más en el núcleo trinitario Nuestra Señora Virgen de Fátima, en la diócesis de San Cristóbal de la Consecratio Mundi, asociación católica que promueve la consagración al mundo al Inmaculado Corazón de María. Como siempre, pues nos vamos a apoyar en el Evangelio y vamos a utilizar como soporte uno de los evangelios que nos propone el Santo Magisterio para estos días, específicamente el del lunes pasado, Juan capítulo 4 del verso 43 al 54. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judá a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchacho muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que por la predicación de este santo evangelio sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, muy interesante este evangelio, porque nosotros vemos que la figura central de este evangelio es Jesús, 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 Jesús. Y si yo les dijera, interesante, porque aquí no vemos a la Virgen María por ningún lado, porque no se le menciona, porque no se dice literalmente María apareció, le dijo a Jesús tal cosa y Jesús hizo tal milagro. Y como no está literalmente incrustada en este pasaje, entonces diríamos que ahí solamente se refiere a Jesús y por ningún lado vemos a la Santísima Virgen. Vamos a descubrir si eso es verdad o no en esta noche. Bendito y alabado sea el Señor. Comienza: en aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. ¿Qué sucedió en Galilea? Justo hubo una boda, y en esa boda el capítulo 2 de San Juan nos narra, nos relata, nos revela, nos testifica qué cosa. 4 veces se menciona la palabra madre en el capítulo 2, diciendo María es madre de Jesús y Jesús es Dios. Por tanto, María es madre de Dios. 4 veces lo dice el capítulo 2 de una boda, en el contexto de una boda que sucedió ¿dónde? En Caná de Galilea. Y aquí dice, ¿qué cosa? Que Jesús fue ¿de dónde a dónde? Vuelvo a leer. Dice, en aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Correcto.
Galilea es tipología, representación de qué, toda vez que es el primer milagro que le arranca quién a quién, es la pregunta. María le arranca poderosamente el primer milagro en el orden de la gracia. Interesante porque el Tratado de la Verdadera Devoción nos enseña justo en el numeral 19 de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort lo siguiente: si examinásemos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María, dice el Espíritu Santo a través del Tratado de la Verdadera Devoción. Recordemos que el Tratado de la Verdadera Devoción es palabra profética dada, inspirada y entregada por el Espíritu Santo al gran profeta de la era mariana para estos tiempos, que es ¿quién? San Luis María Griñón de Montfort. Repito y vuelvo de nuevo con el numeral 19 o apéndice 19. Si examináramos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Mediante la palabra de María, santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, su madre. Habló María y Juan quedó santificado. Esta palabra santificado en su acepción original es consagrado. Santificado es consagrado. Muy bien, entonces habló María y San Juan quedó ¿cómo? Consagrado. Entonces fue el primer acto de consagración al Inmaculado Corazón de María. El bautismo que hace en las aguas amnióticas del vientre de ¿quién? De Santa Isabel. O sea que San Juan también tuvo bautismo de agua en el vientre de Santa Isabel. Y en ese bautismo de agua, ¿y quién fue la bautizante? María Santísima. Enviada y llena de ¿quién? De Jesús, que es Dios. Y por eso Santa Isabel queda toda llena del Espíritu Santo cuando María le habla y queda consagrado. Es el primer estadio, acto, evento bíblico que conseguimos de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Textual, bíblico, literal. María consagra a su Inmaculado Corazón a San Juan Bautista. Por eso toda la estirpe profética de San Juan Bautista es tipología, representación de qué? Consagrado al Inmaculado Corazón de María, apóstol consagrado, ungido por el Inmaculado Corazón de María, apóstol consagrado, ungido, enviado por el Inmaculado Corazón de María, embajador del Inmaculado Corazón de María, misionero del Inmaculado Corazón de María. Todo esto representa el ministerio de ¿quién? De San Juan, que le preparó el camino ¿a quién? A Jesús. Entonces María le prepara siempre el camino ¿a quién? A Jesús. Es decir, María viene a reinar para que después reine ¿quién? Jesús. Donde reina María, ¿quién reina? Jesús. Y es lo que enseña justamente San Luis María Griñón de Montfort, que para que primero reine Cristo debe reinar primero ¿quién? María. No va a haber segunda venida de Cristo si primero María no reina en los corazones. Lo enseña la palabra profética del Tratado de la Verdadera Devoción. Está en el numeral 1, está en el numeral 13, en muchos otros programas ya hemos enseñado, hemos hablado de esto. Lo enseña también el numeral 217, junto con el 218, que dice que para que venga primeramente el reino de María, primeramente el reino de Cristo, venga primero el reino de María. Y que Jesús no vendrá por segunda vez hasta que no se predique y se enseñe la verdadera devoción, según San Luis María de Griñón, al mundo. Nunca he leído a ningún santo, y es muy osado de parte de un santo, extremadamente, una osadía santa, una intrepidez santa impresionante, de que un santo se atreva intrépidamente en el Espíritu Santo a decir: hasta que no se enseñe toda la doctrina que a mí me reveló y me entregó el Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen, Jesús no va a venir por segunda vez. Punto. Es bien osado decir eso. Es atrevidísimo decir eso. Hay que estar muy lleno del Espíritu Santo y muy
seguro en la palabra del Espíritu Santo para decirlo. Numeral 217, al final se encuentra esto. Muy bien, entonces después acontece en el numeral 19. Este fue el primer milagro y mayor milagro de Jesucristo en el orden de la gracia. El primer milagro en el orden de la gracia fue que Jesús, usando a María, consagrara a San Juan, usando bautismo de agua en las aguas amnióticas del vientre de Santa Isabel, a su inmaculado corazón. Esto es, y la llenó del Espíritu Santo a Santa Isabel. Interesante, porque entonces quiere decir que la consagración al Inmaculado Corazón de María, ¿qué efecto de gloria produce en la persona que se consagra a María? Llenura del Espíritu Santo. Santa Isabel es el testimonio viviente de ello y bíblico, está en la palabra. Santa Isabel es el ejemplo bíblico de que quien se consagra al Inmaculado Corazón de María, el que oye la palabra de María, el que obedece la palabra de María, el que recibe la salutación de María, la palabra de María, y de paso alaba a la Santísima Virgen María, se llena del Espíritu Santo. Lo dice el primer capítulo de Lucas, versos 30 y siguientes. Ahí está. Exactamente, dice: oh, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Y ahí es cuando le suelta tremendo latigazo al demonio porque alabó a la madre. Le dice: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y se lo dijo ella o llena del Espíritu Santo. Se lo dijo llena del Espíritu Santo. O sea, no era palabra de Santa Isabel, era palabra de quién? Palabra del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo alabó a María. El Espíritu Santo alabó a María. Ajá, entonces, interesante. Entonces, todo el que alaba a la madre, obedece a la madre, escucha a la madre, sigue a la madre, oye la salutación de la madre, se deja llenar de la salutación de la madre, entiéndase la instrucción, la enseñanza, la revelación, el consejo, la palabra que trae Jesús al mundo, a la iglesia, a través de María. Apariciones y mensajes marianos. Ahí está. ¿Qué le va a suceder? Se va a llenar del Espíritu Santo, como Santa Isabel. Y va a haber un fruto de gloria, un San Juan. Va a producir la unción de San Juan. ¿Cuál es la unción de San Juan? Interesante. Cuando nosotros vemos más adelante, vamos ya entrando, digamos, ahondando más dentro del Evangelio de Lucas y de Mateo, describe cómo era el ministerio de San Juan. Ahí lo describe, de qué forma era que San Juan predicaba. Bueno, ya daba toda una descripción de la pobreza, la penitencia, la austeridad en la que vivía también San Juan, ¿no? Se fue al desierto, tenía una piel de... una vestidura de pelaje, que era la tipología de la vestidura de los profetas, a la usanza del espíritu de Elías, a la usanza del profeta Elías, ¿no? Vestidura de camello, piel de camello, esa era la vestidura de San Juan, que es tipología de la vestidura de un profeta, toda vez que el camello tiene toda una representación de guerra y de combate espiritual. Ya lo hemos explicado en otros programas y en otras enseñanzas también, que el camello tiene toda una representación, que eran las vestiduras de San Juan. Estaba vestido de, repito, de vestiduras de camello. Muy bien, que eran también las vestiduras que usaba ¿quién? Elías. Era una continuidad del profetismo de Elías en la persona de San Juan. ¿Y quién trae el espíritu de Elías? María Santísima, otra vez. Y el espíritu de Elías, ¿qué provoca? Descender fuego del cielo para quemar la hoguera del sacrificio y pisotear, aplastar las herejías, la blasfemia y la idolatría, que fue lo que hizo Elías desde el Monte Carmelo, con todo lo que promovía Jezabel, que era una idolatría demoníaca, diabólica, contra el culto verdadero que era el yaveísmo. Bueno, todo esto representa el espíritu de Elías, hace descender fuego del cielo. Muy bien, espíritu de fuego, profetismo de fuego, representa esto. El profetismo de fuego es una palabra de exhortación potente, poderosa, que le derrumba al diablo las fortalezas satánicas de la herejía, de la blasfemia, del satanismo, de la brujería, de la hechicería. Todo eso representa
precisamente la acción principal del espíritu de Elías. La apostasía, la rebelión. El espíritu de Elías, profetismo de fuego, palabra potente, ungida, va contra ese tipo de cosas. San Francisco de Asís, sobre él estuvo el espíritu de Elías, vino a reformar la iglesia, pero no como Lutero, que la quiso reformar desde afuera y tratando de acabarla, y como rebelde, como se volvió un delincuente porque se rebeló contra la iglesia. O sea, sí había que hacer algunas cosas, pero no en la forma como finalmente terminó haciéndolo. Entonces, la gran diferencia entre Lutero y San Francisco. San Francisco la reformó desde la penitencia, la humildad y la obediencia. Mientras que el otro la quiso reformar con la rebelión, la palabra contestataria y llamando a las protestas y a las rebeliones. De hecho, Martín Lutero provocó en una sola semana en Alemania más de 70.000 muertes. Una revuelta tan tremenda, un derramamiento de sangre espantoso. Y por ahí hay una visión de una monja donde dice que lo vio en el infierno. Bueno, tremendo. Y que los demonios le clavaban un enorme clavo en la cabeza. Una monja tuvo esa visión y ahí está. Está dentro de la historia de la iglesia. La historia mística que se revela a los santos de la iglesia, me refiero. Muy bien, y entonces tenemos aquí que las características del profetismo de San Juan, porque el que se llena del Espíritu Santo, porque se consagra al Inmaculado Corazón de María, figurado en lo que sucedió y aconteció en Santa Isabel, produce a San Juan, es decir, la unción de San Juan. ¿Y qué es la unción de San Juan? Entremos a describir cuáles son las características de San Juan Bautista. Entonces tiene unas características. Cuando vamos al Evangelio, ahí va describiendo cómo era. No me voy a detener ahorita a hablar de las características de la vestidura de camello, que repito, el camello tiene toda una figura de combate y de guerra espiritual en cuanto a la joroba, las pestañas, las patas del camello. Hay toda una figura de resistencia y de templanza para luchar contra el mundo, el demonio y la carne en la figura del camello. Por eso Jesús dice que es más fácil que un camello entre por el ojal de una aguja que un rico que confía en sus riquezas en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la figura del camello representa una figura de combate, de guerra, austeridad, renuncia, pobreza, penitencia, para resistir en la vida espiritual y triunfar en Jesucristo. Por eso Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el ojal de una aguja. Porque por el ojal de una aguja entra el aire. Usted sopla en el ojal de una aguja y entra aire. Lo que no entra es carne, pero entra aire. ¿Y aire qué es? Espíritu. Y la figura del camello llevado al combate espiritual representa vida en el espíritu. El triunfo del espíritu en el hombre. El triunfo del espíritu de Dios en el hombre. Por eso Jesús dice, es más fácil que entre entonces un camello por el ojal de una aguja, vestidura de camello, y eso era lo que tenía San Juan. Muy bien, no voy a abarcar más esto porque se nos extiende el tema. Sigo. Entonces, las características del profetismo de San Juan, o cuál es la llama, las características de la flama de la unción de San Juan, provocada por la llenura del Espíritu Santo, porque se oye y se recibe la salutación de María. Entiéndase, consagración al Inmaculado Corazón de María, consagración obediente y viviente al Inmaculado Corazón de María. No es que se consagró de lengua y no lo obedece, sino que se consagró y la obedece, y produce a San Juan Bautista, a la unción de San Juan Bautista, que es la continuación del espíritu de Elías. Muy bien, y entonces el espíritu de Elías, entiéndase la unción de San Juan, en el Evangelio nos va describiendo cómo era que San Juan profetizaba, cuál era el tipo de palabra, de exhortación, de enseñanza que daba San Juan. Reprendía a los gobernantes y a los oficiales romanos. Les decía, malandros desgraciados, no sigan robando o se van a ir al infierno. Características del Espíritu de San Juan, vaya viendo. Mira el fruto de llenarse del Espíritu Santo a través de la unción de María por la consagración y obedecer a la Santísima Madre. Valentía, aplomo, arrojo.
para enfrentar la mentira y el engaño y la corrupción del mundo. Es decir, enfrentar al mundo, la falsedad, el engaño y la pudredumbre del mundo. María da el coraje y la fuerza para hacerlo. Esa es la característica de San Juan. Los enfrentaba, les decía. Dice, y hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Esa era otra de las características del ministerio de San Juan, de la predicación de San Juan. ¿Qué significa eso? Restauración familiar, salvación de la familia. Es decir, que a ultranza San Juan encarna una unción muy especial, la fidelidad dentro del matrimonio. Es decir, que el espíritu de San Juan, provocado por todo este proceso que ya lo expliqué, que es castidad y pureza para provocar la fidelidad dentro del matrimonio. ¿Y qué tiene la Virgen María por excelencia? Pues castidad y pureza. Por eso provoca ese fruto, precisamente. Y San Juan predicaba que el corazón de los hijos se volviera a los padres y el corazón de los padres se volviera a los hijos. Que los gobernantes y administradores no fueran más corruptos, malandros, ladrones, sino que fueran justos, transparentes, que vivieran con lo necesario, se conformaran con lo necesario. Todo esto es una característica, hay muchas más aristas que desarrollar aquí, pero el tiempo no nos da. Pero hay muchas más aristas, pero estas tal vez son una de las más resaltantes que vemos aquí. Cómo se desarrollan en esta figura de San Juan. Entonces uno dice, bueno, yo quiero la castidad, la pureza, yo quiero la honradez, la rectitud, la virtud para mi vida. Correcto, necesitas la unción de San Juan. Y bueno, ¿y cómo hago para que se arda en mí esa flama que es la unción de San Juan? Listo, tiene que hacer lo que hizo Santa Isabel. Bueno, ¿qué hizo Santa Isabel? Cuando le tocó María a la puerta, Santa Isabel, María saludó, eyectó la palabra y Santa Isabel recibió la palabra de María. La obedeció, la celebró y la alabó. Mire qué interesante, Santa Isabel recibe la palabra de María, es decir, recibe la salutación de María, celebra la salutación de María y alaba la salutación de María. Tres cosas. Y después obedece la salutación de María. Usted hace esas cuatro cosas, que no es otra cosa, estas cuatro serían ¿qué? Consagración obediente al Inmaculado Corazón de María. No consagración de lengua desobediente al Inmaculado Corazón de María. No, esa consagración, quien celebra ese tipo de consagración de lengua desobediente al Inmaculado Corazón de María, quien la aplaude, la alaba y la celebra, es el diablo. ¿Cuántas consagraciones de lengua desobedientes hay al Inmaculado Corazón de María que el diablo y el infierno celebran y aplauden? Y la pregunta es en contraste, ¿cuántas consagraciones obedientes al Inmaculado Corazón de María que el diablo y el infierno aplauden, pero que el cielo sí celebran? Existen. Y la pregunta es, ¿de cuál lado estás tú? Estoy yo y cualquiera de los que nos oye en esta noche en diferido a través de la internet. ¿Estás de cuál bando? Porque esto cuadra también con aquella figura escatológica que también se va desarrollando en el Evangelio de estos días, que a los cabritos los ponen ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, y las ovejas hacia la derecha. Ay, ay, ay. Dios nos guarde. ¿De qué lado estamos, hijos? ¿Del lado de la consagración de lengua desobediente o del lado de la consagración obediente al Inmaculado Corazón de María? Interesante, para provocar todo este efecto. Muy bien, retomamos el punto otra vez hacia las bodas de Caná. Este fue el primer milagro y mayor milagro que hizo Jesucristo en la orden de la gracia, todo esto que acabo de explicar con respecto a Santa Isabel y San Juan. Ante la humilde plegaria de María, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Era su primer milagro del orden de la naturaleza. Este fue el primer gran milagro que inaugura el ministerio público de Jesucristo. El primer milagro en el orden transformativo de la naturaleza. ¿Transformó qué?
el agua en vino. En programas anteriores ya hemos explicado qué significan las 6 tinajas vacías, qué significan las 6 tinajas llenas, qué significa tener una tinaja, qué significa que en mi vida sean 6 tinajas llenas de agua de gracia para que Jesús las transforme en vino, y qué significan 6 vidas, o sea, una vida con 6 tinajas vacías sin agua. Jesús transforma el agua, transforma, es decir, hace la transformación del vino, porque previamente, ¿qué existió en la vasija? ¿Cuál fue el escenario previo para que primeramente eso se convirtiera en vino? Que tenía que tener agua. Porque sin agua, ¿cómo lo transforma en vino? Entonces significa que el agua es bautismo. El magisterio, los padres de la iglesia enseñan que esa agua es bautismo, tipología del sacramento del bautismo. Y San Luis explica muy bien, lo dice en el Tratado numeral 120, que la consagración total al Inmaculado Corazón de María no es otra cosa que una renovación de los votos bautismales. Otra vez caemos en el tema de la consagración de Santa Isabel y San Juan Bautista, consagrado San Juan Bautista a través de las aguas amnióticas del vientre de Santa Isabel. Muy bien, entonces dice aquí, era su primer milagro en el orden de la naturaleza, comenzó y continuó su milagro por medio de María, y por medio de ella, mire qué interesante profecía, esto es palabra profética, dice el Espíritu Santo, y por medio de ella, Jesús, por medio de ella, lo seguirá realizando hasta el fin de los siglos. Todo milagro de ahí en adelante, Jesús lo hace a través de María, no sin ella. ¿Y dónde queda el Espíritu Santo? De una vez salen los evangélicos a rajarse las vestiduras como los fariseos. ¿Y dónde queda el Espíritu Santo? Correcto, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Jesús son los dones y gracias del Padre. ¿Y quién los da? El Espíritu Santo. ¿Y a quién se los dio por vía de encarnación y se los entregó por toda la eternidad? A María. Entonces, ¿quién administra todos los dones, gracias y carismas? ¿Quién tiene la herencia total del Padre? ¿Cuál es la herencia total del Padre? Jesús. ¿Y el Espíritu Santo se la dio a quién? ¿La formó en quién? ¿Se la entregó a quién? Y María la administra y la entrega a quien ella quiere, como quiere, donde quiere y cuando quiere. Amén. Amén. Y diría, cuando le dé su santísima gana. Ay, hermano, ¿usted por qué habla así? Porque ella está llena de la santísima gana de Dios también. ¿Cómo hacemos? ¿O no está llena de la santísima gana de Dios María? Entonces, si María está llena de la santísima gana de Dios, pues cuando le dé su santísima gana, también dará los carismas de Dios a los hombres. Amén. Amén. Y el numeral 36 justo habla de esto. Pero bueno, aquí tenemos el numeral 20 justamente, fíjese. Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina en la divinidad, se hizo fecundo por María su esposa, con ella y en ella y de ella produjo su obra maestra, que es Dios hecho hombre, y produce todos los días hasta el fin del mundo los predestinados y miembros de la cabeza adorable. Por ello, cuando más encuentra a María, se refiere al Espíritu Santo, por ello, cuanto más encuentra a María, su querida e indisoluble esposa, en un alma, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a esta en Jesucristo. Lo hemos explicado en muchísimas charlas anteriores, este tema también. Ya en cierta forma está trillado santamente hablando. ¿Por qué? Porque aquí dice, entre más espacio hay el Espíritu Santo en un alma en relación a María, es decir, viene el Espíritu Santo, numeral 36 habla de esto. Está revoloteando el Espíritu Santo y ve un alma allá, y ve que esa alma tiene un espacio grande para María. ¿Qué es espacio grande para María? Amor, fervor, obediencia, entrega, confianza, fidelidad a María, a la Madre. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Ay no, yo ahí no me meto.
¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¡Vuela! Dice el numeral 36. Rápidamente se introduce en esa alma, se vuelve dinámico, portentoso, maravilloso. Eso, dinámico, portentoso. Aquí utiliza unos verbos de poder bien interesantes. Poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo. Poderoso y dinámico, ¿qué es? Pentecostés. Una experiencia de Pentecostés trae el Espíritu Santo sobre esa alma, que al igual que Santa Isabel, recibe la salutación de María, es decir, tiene fervor, amor, obediencia, fidelidad a María. Y entonces el Espíritu Santo, como ve que hay un espacio grande para la madre, viene y se vuelve poderoso, dinámico y actuante. Y produce ¿qué? Un San Juan. Produce ¿qué? La unción de San Juan. Ya lo explicamos. Y alguno dirá, ay, pero camino al final de la vida no me corten la cabeza. Dirá alguno. Bueno, sí, te van a cortar una cabeza. La cabeza del ego y del pecado. Es la que te van a cortar. Sí, finalmente te van a cortar. Es decir, sí va a haber una muerte interior figurada. Una muerte interior figurada en cuanto a que te quiten una cabeza, sí. La cabeza de los 7 pecados capitales, la cabeza del orgullo, la soberbia, la prepotencia, la pereza, la gula, la lujuria. Sí, la cabeza, ese monstruo de 7 cabezas. Eso sí hay que decapitarlo. Finalmente, sí. Es esa muerte interior. El tratado habla también de todo esto. Cuando en los numerales 78 siguientes del Tratado de la Verdadera Devoción, habla de la limpieza y de la purificación interior que tenemos que tener para unirnos con fidelidad a la Santísima Virgen María, para que entonces el Espíritu Santo pueda producir y formar en mí, ¿a quién? A Jesucristo el Señor. Por eso San Luis enseña que la consagración total a María, la unión total con María es la unión total ¿con quién? Con Jesús. Con Jesús. Lo enseña San Luis. Muy bien, entonces, interesante porque todos los milagros hasta el fin de los tiempos, Jesús los hará a través de María, así como hizo el primer milagro en el orden de la gracia, así como hizo el primer milagro en el orden de la naturaleza, el bautismo de San Juan a través de Santa Isabel usando a María y la transformación de agua en vino. Interesante, muy interesante. Entonces aquí dice, habiendo hablado de todo esto, dice que fue de Judea a Galilea. Es decir, en Galilea, ¿qué sucedió? Todo esto que explicamos. El segundo gran milagro en el orden de la naturaleza que inaugura el ministerio de Jesús. O sea que en Galilea la madre hizo que Jesús fuera honrado o no fuera honrado por los hombres, pregunto. Provocó María causó, generó que los que estaban en la boda honraran a Jesús o no lo honraran y que Jesús de paso hiciera semejante milagro. ¿María causó o no causó ese efecto de gloria? Correcto, ahora mire lo que dice aquí, interesante. Vea, arranco. Dice, en aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Ya sabemos, Galilea, apréndase esto, Galilea en la Biblia, en este caso es tierra de aparición mariana. Tierra de manifestación mariana, tierra de actividad mística de la Santísima Virgen María, tierra de mediación e intercesión de la Santísima Virgen María. Era como el Medjugorje de aquel momento, era como el Fátima de aquel momento, era como el Garabandal de aquel momento, era como el Lourdes de aquel momento. Amén. Y en cada país donde ha habido apariciones marianas, porque no me acuerdo de todas, pero en cada país hay apariciones de la Madre. Bueno, quítele Galilea y póngale el nombre del lugar de donde se ha aparecido la Virgen, para los que me oyen en cada país. Los que están en Argentina dirán, bueno, era el Luján de aquel momento, o el Rosario de aquel momento. Y así en cada país. En Ruanda, el Quibeo de aquel momento. En Japón, el Akita de aquel momento. Galilea, tierra de aparición mariana. Ah, no, ¿no se manifestó la Virgen? Pregunto.
¿No se reveló la Virgen? ¿No le arrancó un milagro a Jesús la Virgen? Entonces no es tierra de aparición mariana. Pues claro que lo es. Amén. ¿O hay diferencia entre eso que hizo la Virgen ahí, y lo que hizo la Virgen en Fátima? Si bien el mensaje puede ser distinto, pero digo yo, el personaje y la manifestación de poder, ¿son iguales o no son iguales? Son iguales. Si bien el mensaje cambia, pero porque las dos realidades de la humanidad eran distintas. En aquel momento comenzaba el plan de la salvación, hoy ya nos encontramos en los últimos días del fin de los tiempos. Pero el personaje y el poder de gloria y el flujo de gloria de Dios era el mismo, usando a María. Tierra de aparición mariana, Galilea. Correcto. Sigo aquí. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue ¿a dónde? A donde su madre se aparece. A donde su madre se había aparecido. A donde su madre se revela. A donde su madre le arranca por mediación e intercesión los milagros. Se fue a ese lugar. Usted quiere, y todos los que me oyen, que su vida sea una Galilea, donde Jesús vaya. Tú quieres, y todo el que me oye y yo me pregunto, queremos que nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestro país sea como una Galilea. Y el tratado nos va a hablar de eso muy bien a partir del numeral 139 y siguientes, donde nos habla de la mediación para llegar a Cristo, que solo se consigue a través de María y que María es la única que atrae a Cristo. Interesante. San Bernardo dice que Dios no cambia ni muta la manera de actuar y de pensar, sigue siendo el mismo. Y que Dios, por el mismo canal que utilizó para atraer la gracia, por el mismo canal se devuelve la gracia hacia Él. Lo dice San Bernardo. ¿Cuál fue el canal que utilizó Dios para traer la gracia de Cristo? María. ¿Y cuál es el canal a través del cual Dios quiere recibir la oración? Es decir, Jesús, a través del mismo canal, su madre. No cambia. De hecho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo y los tres dijeron, nos vamos, bueno, el Padre, esta es mi voluntad, el Hijo, yo la voy a hacer, y el Espíritu Santo la ejecuta. ¿Qué cosa? Encarnarse en María. ¿No necesitaban de María? Claro que no necesitaban de ella porque Él es Dios y se basta a sí mismo. Y esa es la humildad que tritura, aplasta y despedaza al demonio, que se hizo dependiente de una criatura no necesitándola. Y esa es la humildad que no aguanta. Esa humildad, Dios fue más humilde que María, porque Dios crea a María y en el acto de la creación dice, bueno, yo creo a esta mujer perfecta, sin pecado, sin mancha, y encima que la voy a crear perfecta, me voy a meter en ella y me voy a hacer dependiente de ella, que ella me lave, me limpie, me cocine, me haga la ropa, me lleve, me traiga, todo, me hago dependiente. Y el diablo pegó el grito y dijo, no puede ser que Dios haga eso, imposible, no lo aguanto, no lo soporto, eso es demasiada humildad de Dios. Por eso es que odio a esa mujer a muerte, porque esa mujer representa el triunfo de la humildad de Dios. Y por eso en cada exorcismo, en cada lugar contaminado por cualquiera de las vías de contaminación demoníaca, infestación, vejación, objeción, implantación, posesión, influencia, cualquiera de las formas en que esto se pueda dar, cada vez que se invoca a María, el diablo pega la carrera y grita y no lo aguanta y no lo soporta. Acaba de darse hace días en Medellín un querido sacerdote, amigo mío, el padre Gerardo Piñeros, que es exorcista, y estaba en un momento de adoración ante el Santísimo, y había una mujer que estaba poseída, una persona que estaba poseída, perdón, no sé si es mujer, una persona que estaba poseída. Y entonces en el momento de la oración, que estaban adorando al Santísimo, pega el grito el demonio, ¡ahí está esa mujer, la que me humilló, ahí está, ¿qué hace ahí? Pega el grito el demonio. Y entonces justo en ese momento a alguien, movido por el Espíritu Santo, sin saberlo, no sabiéndolo, no sé, pero lo hizo, tomó una foto del Santísimo. ¿Y cuál es la sorpresa? Tremenda. En la foto, cuando sale la foto, debajo de la custodia se ve a la Santísima Virgen clarito, en posición de oración adorando al Santísimo y una flama de fuego saliéndole de su inmaculado corazón. Y el diablo fue el que pegó el grito. Interesante porque aquí nos acordamos de esta
devoción a la llama de amor del Inmaculado Corazón, donde María, a la mística que revela en los años 60 esta devoción de la llama de amor, dice la madre que la llama de amor enceguece al demonio, lo vuelve torpe y bruto más de lo que es, lo enceguece, lo vuelve inoperante, lo neutraliza, lo vuelve ciego, lo anula, lo nulifica, correcto, la llama de amor. Y esa era la llama de amor que en la imagen se ve, sale, yo ahora se las voy a mostrar para que la vean, sale de su Inmaculado Corazón. Esto que les acabo de decir es esto mismo, el diablo pega el grito, porque no soporta esa llama de amor que es humildad pura de Dios, la llama de la humildad, y lo quema, lo nulifica, lo neutraliza, lo enceguece, lo destruye, lo derrota, lo vence. Amén. Muy bien, seguimos aquí. Entonces seguimos acá. Ok, entonces, ¿se fue a dónde? A Galilea. Ya sabemos que es Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia tierra, en su propia patria. ¿Cuál era la tierra de Jesús? ¿A Jesús cómo se le llama? ¿El qué? ¿El Galileo? El Galileo. Entonces, ¿de dónde era Jesús? De Galilea. Y Jesús mismo había dicho, nadie es profeta en su tierra. También lo dicen los profetas en el Antiguo Testamento. Pero la pregunta es, si Jesús dijo, nadie es profeta en su tierra, y él va a Galilea, y aquí dice que lo recibieron bien, con aplausos, con alabanza, con gloria. Los galileos lo recibieron bien. ¿Por qué lo recibieron bien? Porque ¿qué había provocado María? ¿Qué había producido María en Galilea? Que Jesús hiciera ¿qué cosa? Ok, entonces María, tierra de aparición mariana, Galilea. Se apareció la madre, se manifestó primero la madre y provocó ¿qué cosa en Jesús? Un tremendo milagro. Amén. Amén. Pero lo más tremendo es ¿quién envió primero a Galilea a María para que María se manifestara? Jesús. Porque ya hemos explicado muchas veces esto en otras enseñanzas. Cuando iban caminando los dos juntos a Galilea, Jesús sabía que María iba a preguntar. Claro que sabía que iba a preguntar porque es Dios. Y si sabía, ¿por qué no se lo impidió del camino? Madre, te callas, no vas a decir nada. Aquí el papa upa, el más de todos soy yo, y tú te callas. No se lo dijo así. Jesús sabía que María iba a preguntar, no se lo impidió, la acompañó y todo el cielo expectante porque sabían que todo de eternidad habían esperado esa manifestación de gloria. ¿Jesús era con el Padre antes de encarnarse con María? Sí. Y ese era con el Padre, como dice el primer capítulo de San Juan, ¿era por toda la eternidad? Sí. Y desde toda la eternidad ya Dios había creado en su mente a María, sí, y desde toda la eternidad Dios que había creado a María junto con Jesús, que también es Dios, ¿sabían los dos que María iba a preguntar ese día? ¿Sí o no? Entonces tenían ¿cuánto? Una eternidad esperando a que preguntara y se manifestara ¿quién? María. ¿Tienen idea cómo iba el corazón del Hijo, el Sagrado Corazón de Jesús, cómo iba acompañando a su madre y los ángeles alrededor de Jesús? Señor, ya va a hablar, ya falta poco, faltan tantos pasos, faltan tantos minutos, tantos segundos, y todos los ángeles celebrando, ya va a hablar la madre, ya va a hablar la reina va a hablar, la reina va a preguntar, se va a manifestar, va a hacer que Jesús se revele, le va a arrancar tremendo milagro a Jesús. Todos los ángeles andaban expectantes. Y llegó el momento y preguntó. Y Jesús también sabía la respuesta que María iba a dar ante la respuesta que él iba a dar también. Y tenía ¿cuánto? Una eternidad esperándola también. Y una eternidad esperando a que María dijera, hagan lo que él les diga. En las visiones de Santa Catarina cuenta todo eso. Exactamente, en las visiones de Santa Catarina habla con mucho detalle cómo fue ese momento. Todo, cómo fue ese momento, con mucho más detalle. Si quiere profundizar más en esto, puede ir ahí. Muy bien. Entonces, fíjense que Jesús
es Jesús quien lleva a María a las bodas de Caná y dice, es la mujer, porque dijo mujer, aún no ha llegado mi hora. Cuando dijo mujer, le estaba diciendo a todos los que estaban ahí sentados, ella es la mujer que a ustedes les han venido diciendo por 500 siglos del protoevangelio de Génesis 3:15, que es la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, de Satanás. Ella es la mujer, porque dijo la palabra mujer, y cuando dijo mujer, la mirada de todos Jesús la pone hacia él o hizo que la pusieran hacia María. Entonces el deseo del Sagrado Corazón de Jesús es que la mirada se pusiera en ¿quién? Y después, ¿qué hace María? Después que María tiene la atención de todos, les habla y les revela de quién. Ay, mira, haga mi voluntad porque yo soy Dios. ¿Le dijo así a la Virgen? No. ¿Qué hizo la Virgen? Hagan lo que Él les diga. Entonces primero Jesús, vayan a mi madre, les revelo a mi madre, les envío a mi madre, les manifiesto a mi madre. Y llega María por orden de Jesús, enviada de Jesús, y se manifiesta. ¿Y qué hace María? Les revela y les habla de quién, de Jesús. Y se los devuelve a Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué es todo eso? Lo que exactamente sucede en una aparición mariana. Exactamente igual. ¿O no es lo que sucede en una aparición mariana? María es enviada ¿por quién? Pues por Jesús. Y cuando llega María y se manifiestan los videntes al pueblo donde vaya, ¿les habla de quién? De Jesús. ¿No es lo que pasa en una aparición mariana? Y eso no fue lo que sucedió entonces en Caná de Galilea, pues fue la primera aparición mariana viviente. La primera aparición mariana viviente. Entonces, Galilea es tierra de manifestación y de aparición mariana. Enviada por Jesús, bajo el deseo y el mandato de Jesús, su Hijo, y para inaugurarse y darse a conocer. Para inaugurarse públicamente y darse a conocer, es a través de mi madre. Muy bien, y entonces, todo esto, pregunto, María provocó, haciendo toda esta manifestación, la Virgen, provocó que Jesús fuera honrado o no fuera honrado, pregunto. ¿Fuera honrado por los hombres o no fue honrado por los hombres? Entonces aquí dice algo interesante. Jesús mismo había dicho, o había declarado, que ningún profeta se honra en su propia patria, pero cuando llegaron los galileos, los recibieron bien, porque habían visto y oído todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Correcto. Jesús dice, ningún profeta es honrado en su tierra. Sin embargo, él fue a su tierra y María, ¿qué provocó? Que sí lo honraran. ¿Qué significa esto? Aquí hay una estrategia del Inmaculado Corazón tremenda, que desconcierta al demonio. Lo desconcierta terriblemente, lo deja desconcertado, fuera de base a Satanás. Que María es un misterio tan tremendo en Dios que provoca cambios en la profecía, provoca cambios inesperados en el corazón de Dios. Los profetas y Jesús dijeron, nadie es honrado en su propia tierra. ¿Y María qué provocó? Que Jesús si fuera honrado en su propia tierra por los hombres. En el mundo y en la revelación espiritual, ¿qué representa esto? Lo que acabo de decir. Que María provoca en el corazón de Dios unos cambios inesperados, desconcertantes, que el demonio queda fuera de base. El demonio se conoce toda la Biblia y todas las profecías. Pero María tiene un grado de desconcierto inesperado, estratégico de Dios, que el demonio no lo conoce y por eso la odia más todavía. Y por eso el protoevangelio Génesis 3:15 le aplasta la cabeza, lo derrota. Es tremendo todo lo que Dios hace a través de María. Amén. O todo lo que Jesús hace a través de María, porque Jesús es Dios. Muy bien. Y sigue. Interesantísimo todo esto, porque habían visto todo lo que Jesús había hecho. ¿Qué significa eso? Pues por la omnipotente súplica que María había obrado en las bodas de Caná. Por eso recibieron como a Jesús bien.
Entonces María provoca que a Jesús lo reciban ¿cómo? Bien. Entonces con María no hay posibilidad de idolatría. Con María hay acierto 100% en Jesucristo. Apréndase esto. Con la fidelidad, el amor y la obediencia, entiéndase, consagración obediente al Inmaculado Corazón de María, ¿qué hay? Acierto al 100% en Jesucristo. No hay falla, no hay posibilidad de falla con la Santísima Madre. Muy bien, y sigue. Dice, pues ellos habían estado allí. Estado allí significan testigos presenciales. Interesante. Estos galileos habían estado allí y habían visto y oído todo lo que Jesús hizo, provocado ¿por quién? Por María. Ajá, y cuando alguien va a una aparición mariana y está en esa aparición mariana y ve que la Virgen se aparece y le habla de Jesús y provoca un milagro de Jesús, esa persona es un testigo presencial del poder de Cristo, ¿sí o no? Correcto. Entonces dice, porque habían estado allí, significa testigos presenciales de las apariciones y mensajes de la Santísima Virgen María. Ay, no, la Biblia casi no habla de María, que no habla. ¿No habla de María o no tienes tu revelación del Espíritu Santo? Que es diferente. Seguimos. Volvió entonces a Caná de Galilea. Interesante, esta palabra volvió. Jesús vuelve a Galilea. Es decir, Galilea es ¿qué? Tierra de manifestación mariana. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Dónde está María? Jesús siempre va. Jesús se revela, se manifiesta donde está María. Entiéndase, santuario mariano, tierra mariana, aparición mariana, tierra de manifestación mariana, iglesia, santuario, hogar, casa, comunidad, donde se honre, se ame o se manifieste la Santísima Virgen, se revela la Santísima Virgen María. Jesús siempre vuelve y va a ese lugar. Lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Está aquí que Jesús volvió a Galilea y Galilea ya sabemos qué significa. Amén. Muy bien, sigo. Y mire lo que hizo. Ay, mire lo que hizo, ya para ir cerrando. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí ¿qué? Un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judá a Galilea, Jesús va a Galilea, tierra de manifestación mariana. En ese lugar de manifestación mariana había ido ¿quién? Un pagano, un malandro desgraciado, pero había oído que en ese lugar está la misericordia de Dios tremenda en las tierras de manifestación mariana, en los lugares de aparición mariana, en los santuarios marianos. Esto es tremendo. Y entonces este funcionario, mire, allá en Galilea, tierra de manifestación de la Madre, tierra de manifestación mariana, ve allá, que allá Jesús se revela, allá Jesús se manifiesta a través de ella. Y este hombre fue con todo lo pecador que pudiera ser. Allá fue el hombre. En medio de toda su necesidad, angustia y problemática, con el corazón hecho pedazos porque se le moría el hijo. Y llegó allá, a ese santuario, a esa tierra de aparición mariana, Galilea. Y al oír que Jesús había venido de Judá a Galilea, fue a verlo y le rogó en esa tierra de manifestación mariana, de aparición mariana, santuario mariano, comunidad mariana, hogar mariano, Santo Rosario. Mire, porque cada vez que usted ora el Santo Rosario, usted convierte ese lugar en una Galilea, en una tierra de manifestación mariana. Sigo. Fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey le insistió, Señor, ven antes de que mi muchacho muera. Jesús le contestó, ve,
tu hijo está sano. Hizo el milagro ¿dónde Jesús? En Galilea, tierra de manifestación mariana. Por intercesión y mediación de quien hizo Jesús este milagro de sanar un niño que estaba desahuciado. Por manifestación y mediación de quién? De la Santísima Virgen María. Amén. Amén. Tremendo. Bueno, y el relato ya lo hemos escuchado, todo lo que este hombre dice. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Fe auténtica, fe sanadora, fe liberadora, fe libertadora. ¿La recibió dónde? En un lugar de aparición mariana. ¿Quieres una fe que te libere, que te sane, que rompa cadenas y que patee al diablo de tu vida? Ve a un lugar de manifestación mariana. Ve a un santuario mariano. Ve o convierte tu realidad con el Santo Rosario en una tierra de manifestación mariana. Ve a una iglesia consagrada a María en cualquiera de sus advocaciones. Amén. Yo no sé si pudiéramos decir esta noche, no lo he leído, pero no sé, una advocación que me viene a mi corazón en esta noche: Santa María de Galilea. Amén. Santa María de Galilea, la primera advocación mariana, María de Galilea, aunque la primera fue María de la Encarnación, también pudiéramos decir, pero hablando de los milagros públicos de Jesús, porque los otros fueron milagros en secreto, después se dieron a conocer, estuvieron ocultos, después se dieron a conocer. Muy bien, aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino, correcto. Cuando se va a una tierra de manifestación mariana, Medjugorje y muchos lugares dan testimonio vívido de esto que voy a decir, en muchas tierras. Llegan secos, áridos, muertos, en el espíritu, en el alma y en la carne. Llegan a Medjugorje o a cualquier otro sitio de aparición mariana. Y se les enciende la fe, se les aviva la fe, los libera, los sana Jesús a través de la Santísima Virgen María y los pone en el camino de la obediencia y de la prosperidad y de la sanación y de la liberación. Porque este hombre dice, creyó en la palabra, en Galilea, tierra de manifestación de la Madre de Jesús, tierra de aparición mariana, vuelvo y lo digo, santuario mariano, tierra de santuario mariano. Muy bien, y cuando iba llegando, los criados le salieron a dar testimonio, a confirmar toda la fe y toda la experiencia mística, profética que él había tenido con María y Jesús. Y le confirmaron ¿qué cosa? Ya está sano, mira. Has ido a María, a ese lugar mariano, a esa tierra de manifestación mariana, a esa tierra de aparición mariana, a ese santuario, a esa iglesia, a esa comunidad, o has hecho el rosario y has creado una atmósfera de Galilea, liberadora y sanadora. Muy bien, ahí. Y ahora te confirmamos que la experiencia es auténtica, es verdadera, hay un fruto de sanación. Tu hijo vive y está sano. Amén. ¿Cuál circunstancia, cuál problema, la que sea, Jesús la puede sanar y liberar? ¿Pero dónde? En las tierras de manifestación mariana, donde está su madre por excelencia. Ahí es donde Jesús hace los milagros más portentosos y maravillosos, que es lo que hemos venido enseñando, numeral 20 y numeral 36 del Tratado de la Verdadera Devoción. Que donde está María, el Espíritu Santo se vuelve más que dinámico, portentoso, glorioso, magnificante y manifiesto. Y esto fue lo que sucedió en la vida de este oficial. Y aquí viene el punto más regio, la fresa del postre, o la frutilla del postre para los que me oyen de otros países de Latinoamérica. Dice aquí, él le preguntó, ¿a qué hora empezó la mejoría? Le contestaron, ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. La pregunta es, en un marco de 24 horas,
La 1 de la tarde, ¿qué número representa en un marco de 24 horas? 13. Y el 13 es el número de quién, hija. Un 13 de mayo, un 13 de octubre, un 13 de septiembre, la Virgen se reveló y se manifestó por excelencia en qué lugar que es considerado como el reloj profético que guía al mundo y a la iglesia. Fátima, Cova de Ira. El 13 y en muchas otras apariciones, la Virgen se revela y se manifiesta un 13. Y a la 1 de la tarde, que en un marco de 24 horas es el número 13, Jesús le hizo el milagro. Ay, no, pero María no está en la Biblia. Por Dios, tenemos que amar más a la Santísima Madre. Y cierra el Evangelio. El Padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. ¿Qué significa esto? Este hombre, cuando le confirman los otros el milagro que ha recibido por haber ido a una tierra de manifestación mariana, por mediación de la Virgen María, se explosiona su fe y se vuelve un tremendo evangelizador mariano y lleva toda esa experiencia del Espíritu de la Madre a toda su familia y la convierte y la salva. Terminó trayendo bautismo de salvación sobre toda su realidad y toda su generación pasada, presente y futura. Fue una salvación intergeneracional, porque cuando dice aquí claramente, qué interesante, mire lo que dice: y creyó con todos los de su casa. Correcto, creyó con todos los de su casa, es decir, entró la salvación por esta experiencia mariana, en tierra de manifestación mariana, recibe este milagro de Jesús y termina recibiendo un impacto de gloria que termina salvando a todo el árbol intergeneracional por haber ido a un lugar de manifestación mariana que es por excelencia donde Jesús se quiere dar, se quiere revelar y se quiere manifestar. Amén. Y dice: y esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judá a Galilea. La segunda señal milagrosa después de Galilea, es decir, era una continuación de la aparición de María en Galilea. Era una continuación ¿de qué? De la manifestación de María en Galilea, que lo hemos visto hoy en día en las apariciones, que se aparece la madre en Fátima y después la madre en Garabandal ha dicho que es continuidad de Fátima. Y después vemos que se apareció en Akita del año 73 y ha dicho que es la Fátima de Oriente, que es una otra continuación de Fátima. Entonces vemos que Fátima entregada en tres partes. Hay como tres entregas de la manifestación o de la aparición de Fátima. Fátima en su formato original y después en su formato sucesivo vemos a Garabandal y vemos también Akita, Japón y otras más. Es decir, que vemos que este fenómeno de la actuación de la madre se cumple hoy en día, a igual como se cumplió. Y esta es la segunda señal milagrosa que hizo después de Galilea, de la boda de Caná de Galilea. Correcto, era la continuación de la aparición mariana de Galilea. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por esta maravillosa charla que hemos tenido hoy en relación a: ¿quieres recibir un milagro de sanación y liberación? ¿Cómo lo recibió este principal del rey que vivía en Cafarnaúm? Debes ir entonces a un lugar de aparición mariana, manifestación mariana, santuario mariano, y humillarte, rogar y clamar a la Santísima Madre, y ella enviará la sanación de Jesús. Ella manifestará la sanación y la liberación de su Hijo. Lo confirma esta porción de la palabra, y lo que dice la palabra es verdad de Dios. Amén. Amén. Bueno, damos muchas gracias al Señor y nos despedimos diciéndole una salutación a la Santísima Madre.
Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Bueno, estamos despedidos por esta noche y será hasta una próxima entrega, una próxima charla en el núcleo trinitario de nuestra Santísima Madre de Fátima, en la diócesis de San Cristóbal, en Venezuela. Paz y bien.